Información inmediata. Nos acompañan a esta hora aquí en nuestros estudios los candidatos a la Asamblea, el ingeniero Arturo Moreno, él es candidato por el Partido Pueblo, Igualdad y Democracia, y también Andrés Quispe, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Unidad Popular. Gracias, señores, por estar aquí junto a nosotros en nuestros estudios para poder conversar acerca de sus propuestas. Y conversaremos acerca de las propuestas, principalmente en algunos de los temas que han sido recurrentes en quienes aspiran a la Asamblea Nacional, y me refiero a recurrentes a las propuestas que presentan a los ciudadanos. Andrés, no sé si quizá comenzamos con usted del Movimiento Unidad Popular, siempre con esta tendencia progresista. Han presentado ustedes propuestas, pero ¿cuál es la solución para un país que no requiere de más leyes, sino de acción en temas, por ejemplo, la inseguridad? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo al panel. Bueno, hay que tomar en cuenta que la sociedad hacen a las leyes y no las leyes a la sociedad. Efectivamente hay leyes que no sirven, pero también hay una Asamblea Nacional que no trabaja y que no soluciona los problemas que tiene el país. Datos del Observatorio Fiscal ya están de los dos periodos. En el anterior periodo, más de 50 asambleístas no presentaron proyectos de ley y peor pedidos de información. Ahora señala que son 4 dentro de los 50 del primer periodo, es decir, están ganando un sueldo que les paga el pueblo ecuatoriano sin hacer nada. Mientras el INEC dice que cerca de 5 millones de ecuatorianos ganan entre $90 mensuales. Y hay un grupo de asambleístas vagos que ganan más de $4,000. Y a eso súmenle los viáticos. Por lo cual entonces se trata, una de mis propuestas es que precisamente los asambleístas ganen el sueldo de un profesor y profesionalizarle a la Asamblea Nacional, y ahí veremos quién es quién. ¿Quién va a la Asamblea por generar proyectos de ley o quién va a la Asamblea para solo levantar la mano y que no se eleven el IVA? Le van a ganar por mayoría y no van a aceptar eso. Bueno, entonces el pueblo ecuatoriano les volverá a castigar en las urnas. Tanto que se dice que la democracia, que la soberanía radica en manos de los ecuatorianos, entonces ahí veremos. Fíjese usted, los médicos no tienen escalafón, ganan $1,200. A los bomberos esta asamblea les acaba de negar la jubilación especial, argumentando que no es una profesión de riesgo. A los bomberos, que nos sacamos el sombrero en los incendios últimos que vivió el país. Ese es el tipo de Asamblea Nacional que tenemos. Una asamblea que está desconectada de los problemas, de los intereses de los pueblos del Ecuador, y que solo está conectada con la corrupción. En gobiernos anteriores alzaron la mano para que les den hospitales en plena pandemia. En este gobierno volvieron a recibir favores políticos para elevar el IVA y para hacer una reforma tributaria que perdone impuestos a los que más tienen. Así no se puede seguir. Ahora, usted que dice que es crítico, que forma parte de ese 70% de quienes no están de acuerdo con la Asamblea Nacional, ¿por qué entonces quiere ir a la Asamblea? ¿Qué cambios pretende lograr dentro de la misma, siendo legislador en este periodo? Para que la gente deje de votar por los mismos de siempre, para que el pueblo tenga otra opción. Quienes sí tenemos propuestas, capacidad, quienes vivimos día a día como pueblo. Yo he ganado hasta $200. Mire usted, ¿cuál es una de mis propuestas? Recuperar el médico comunitario y el médico escolar. Que los estudiantes de los últimos años de medicina, así como hacen el internado rotativo, vayan a los planteles educativos también a hacer sus prácticas preprofesionales. Reforma la ley de educación superior, vinculada también a las leyes de salud. En otros países están debatiendo cómo el Internet es un derecho social. Aquí estamos debatiendo cómo privatizar CNT. Por lo menos en las épocas de emergencia, cuando las escuelas se cierran por inseguridad, por movimientos de tierra, entre otros, la Internet debería ser de manera gratuita. El ingeniero Arturo Moreno, de Pueblo, Igualdad y Democracia, la propuesta que ustedes traen esta vez rumbo a la Asamblea Nacional, ¿cuál es el eje principal que le podrían, sobre el cual gira la propuesta de ustedes? Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad. Me siento congratulado en enviar un saludo al pueblo, desearle un poco de paz, alegría en el nuevo año. Soy Arturo Moreno, soy el que preparó y creó el movimiento PID. Estoy muy orgulloso de eso, porque esto es una cara aspiración de muchos compañeros conmigo, desde el Colegio Mejía, la Universidad Central, y hoy lo hemos logrado. Hemos tenido esa oportunidad de hacerlo. Hoy soy legislador gracias a la votación del pueblo. Yo
No reniego de la Asamblea, pienso que la Asamblea hoy hizo un gran trabajo, muy especial, porque en un año hizo 1000 sesiones, de las cuales sacó 35 leyes en las cuales se dio la oportunidad al presidente para que se luzca, pero no lo logró. Pero lo que ocurre también es que se está reclamando calidad por parte de la Asamblea Nacional. Escuchábamos hace pocos instantes en la entrevista anterior al abogado Roger Selly del Observatorio Legislativo, y hay una cantidad importante. En cantidad la Asamblea seguramente saca una buena nota, pero en calidad no, porque el efecto, la consecuencia, el resultado de esas leyes no es el óptimo, no es el requerido, y la gente sigue sin trabajo, la gente sigue sin seguridad, y hay muchos problemas que todavía se enfrentan. Exactamente, mire, por ejemplo, la ley antiapagones, tuvimos 1 y 2 prácticamente, y no ocurrió nada, y eso era parte del Ejecutivo, que pidió en la Asamblea, y nos pusimos de acuerdo para darle oportunidad. Y ustedes aprobaron, presidente, claro. Pero usted de hecho llegó a la Asamblea en el periodo 2023 como parte de la coalición con ADN, apoyando justamente la candidatura del presidente Daniel Noboa. Así es verdad. Él entró con nosotros en nuestra lista porque cuando se acercó decidimos apoyarlo, porque aparentemente eso era un joven que estaba preparado, que tenía la capacidad, o nos daba la impresión de que pudiera tener la capacidad de dirigir un país. ¿Cuál es la impresión que tiene ahora? Hoy veo que es totalmente errado. A mí no me representa, y es por eso que hemos tomado decisiones a apartarnos de eso. Pero terminando lo de la Asamblea, hemos hecho algunas otras leyes, por ejemplo, la ley antipillos, que cuando usted la desmenuza, y ese no era el nombre, pero cuando usted le desmenuza y encuentra las cosas que están entredichas ahí, va a encontrar dónde llega el punto más importante. Entonces la Asamblea, sin embargo de que no le encontrábamos el asidero adecuado, decidimos apoyar porque aquí hay que poner el hombro todos. No podemos perder contra el narcotráfico ni los grupos organizados delincuenciales. Tenemos que apoyar, pero no se deja apoyar, no se dejó apoyar. Andrés, ¿es tan fácil apoyar a alguien para llegar a una curul y después simplemente darse cuenta de que se han equivocado? Bueno, cuando se trabaja por el pueblo, por las mujeres, los trabajadores, el apoyo se va a mantener. Mira, nos dicen que hay que enfrentar la desnutrición a esta Asamblea y negaron el proyecto de ley de aguas. ¿Cómo enfrentas la desnutrición si no haces el tratamiento adecuado desde el punto de vista jurídico y técnico? Esta misma Asamblea señala que hay que enfrentar a través de la ley antipillos. ¿Y cuándo cobramos a los pillos que evaden impuestos? Más de 4.000 millones de dólares. Y se inauguraron aprobando una reforma tributaria que entre esos le perdonó más de 900 millones de dólares al grupo Noboa. Esos son los verdaderos pillos, porque la gente que sí paga impuestos, y por eso recolectamos más de 5.000 millones de dólares, el año anterior se subió el IVA al 15%, la gente que sí paga impuestos es la gente que trabaja, la gente que tiene una tienda, la gente que tiene un pequeño negocio, que estuvo a punto de quebrar por los cortes de energía, y los sectores más pudientes siguen evadiendo impuestos, y si tú revisas los datos abiertos del SRI vas a encontrar que a pesar de la reforma tributaria que hizo esta Asamblea, tampoco están pagando impuestos. Entonces, ¿quién defienden a la actual Asamblea? Son aquellos que están en el statu quo y que se están sosteniendo del statu quo para seguirse beneficiando. Pero entonces, ¿qué proponen ustedes para hacer cambios con relación a esto? Generar un proyecto de ley que todos aquellos que evaden impuestos o que tienen relación con la delincuencia no pueden tener contratos más con el Estado. Hoy el Estado se ha convertido en proveedores de las mafias de narcotráfico. Todos estamos viendo cómo varias empresas del Estado están contratando con todos estos sectores del narcotráfico. Hay que frenar. Todos aquellos que deben impuestos, que están evadiendo, que tienen relación con el narcotráfico, no podrán contratar más. Segundo, la Asamblea puede, a través de la Comisión de Régimen Económico, elaborar distintos cuerpos para cobrar impuestos, para presionar a la SRI a través del control político, para que se recaude. Y con eso inyectar en educación, en salud. Te pongo otra propuesta que no necesita de recursos. La Asamblea tiene toda la facultad desde el 2017 en entregar nombramientos definitivos a todos los servidores públicos. Desde el 2017 hay una norma. Unidad Popular, Andrés Quispe, presentará un proyecto de ley
en cada marco, para que los médicos, para que los profesores a contratos tengan nombramiento definitivo. Se acabó la corrupción, eso de llevarles a los mitines, como acabamos de ver el 5 de este mes, cuando el presidente movió a varios servidores públicos chantajeándoles que les iba a dar el nombramiento. Pero el MPD hacía lo mismo y ustedes vienen de allí. Para nada. El MPD, hoy Unidad Popular, es un partido político que tiene afiliados. El MPD no tiene la voluntad de decirle, o no tiene la potestad política. Pero sí manejaban el magisterio. Sí, a través de la Unión Nacional de Educadores. Recuerda que hicimos 2 huelgas de hambre hace 2 años atrás y logramos la equiparación salarial para 111. Pero tenían esas prácticas. No, para nada. Si me das un ejemplo, tal vez yo podría reconocer, pero si me hablas... Los profesores que salían, por eso le consulto. No, yo soy militante de la Unidad Popular antes del MPD, también desde el Colegio Mejía, luego en la Universidad Central, y jamás me han puesto un diezmo. Ni a mí, ni a otro dirigente. Sí. Ahora, hablemos también sobre el tema, usted lo mencionaba, el tema de trabajo, cómo impulsarlo. Y justamente en el tema me preocupa un poco en el tema de el impulso al trabajo de los jóvenes. Por ejemplo, hoy tuvimos al mediodía en Notimundo a la carta a la candidata a la vicepresidencia, Pacha Terán, y ella hablaba de que se están haciendo determinadas propuestas para temas de empleo de la mano de los sindicatos, pero eso está bien porque habla de mejorar el trabajo, pero la mayoría de los ecuatorianos no tienen trabajo, o por lo menos no tienen un trabajo formal. ¿Cómo se va a hacer para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo entonces? ¿Cómo se los va a apoyar si ustedes, según lo que se puede ver, es que solamente están pensando en cómo mejorar el trabajo de los que ya tienen trabajo actualmente? El trabajo se genera con inversión, con seguridad jurídica y con formación. Cuando hablo por formación, tenemos que regresar al bachillerato técnico productivo. No todos los jóvenes quieren ir a la universidad, entonces hay que generar un bachillerato que vuelva a transformar a los colegios técnicos en productivos, mecánica, ingeniería, no mano de obra barata. En formación, mira, significa desde la Asamblea reformar la ley de educación intercultural. En inversión, hay que desde la Asamblea cuidar que los pillos no se lleven los recursos del Estado y que esos recursos vayan a obra pública. Vamos a recibir un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. Endeudémonos en cosas que valen la pena. Que ese dinero vaya a reactivar fuentes de trabajo, a servir para dar un mantenimiento al parque termoeléctrico, a acabar lo que está a medio desarrollarse Chachimbiro en el norte del país, o Termogas en Machara, que está subutilizada, para que en fin de año del 2025 no volvamos a tener apagones. Y la seguridad jurídica, hay que reformar el Código de Trabajo. Ingeniero Arturo Moreno, ¿es posible lograr acuerdos en la Asamblea Nacional? Y usted ya con la experiencia, la mala experiencia que usted ha dicho, se tuvo el momento de llegar con esta alianza, pero es posible cuando hay partidos tan fuertes, grandes, que de alguna forma logran este dominio de las mayorías. Cuando ustedes llegan como partido pequeño, quizá sin alianzas con un partido grande, ¿cómo se logra gobernabilidad? ¿Cómo se logra que las leyes, que las propuestas lleguen a ser efectivas? Bien, yo digo que todos los asambleístas son buenos. Allá pueden convertirse en algo diferente, porque son líderes que han ganado elecciones. Por eso me hace pensar que nadie es malo allá. El problema son las bancadas y los intereses que se generan dentro de la Asamblea, porque pertenecen al grupo del Ejecutivo, que son el punto disyuntor, porque el presidente siempre quiere buscar la manera de gobernar con su ley, con su norma, y por eso es que hacen o tratan de hacer estas divergencias. Y existe la incomodidad para otros partidos u otros asambleístas que pensamos por el pueblo y vemos que no es así, y entonces existe la disrupción entre ellos. Pero también hay muchos partidos o movimientos políticos que buscan intereses propios y que no están pensando en los intereses del pueblo. No, yo pienso que todos pensamos en el interés del pueblo. Los partidos políticos representan al pueblo. Cualquiera de los que usted pueda nombrarme representan a un grupo del pueblo. Todos estamos pensando en el pueblo. En teoría.
Digamos que no creo que sea en teoría. ¿Me va a decir Quizás, que no ha visto dentro de la Asamblea movimientos o partidos políticos que representan a sus propios intereses? A ver, yo diría, por ejemplo, los camiseteros que se meten a buscar otro espacio por ver si en el Ejecutivo le dan algo, porque en su movimiento no encuentra nada específico que pueda apoyar a la gente. Pero usted alude a las organizaciones están conformadas por personas, las personas tienen voluntad de ejercer este tipo de actos que al final nos pasan factura a los ecuatorianos. Sí, es verdad. Pero yo digo que el disyuntor es el Ejecutivo, porque trata de cooptar todos los poderes del Estado. Y los otros grupos que son parte del país también tienen derecho a tener esa posibilidad, o por lo menos saber que no se van a cooptar y meter y hacer solo lo que quiere el Ejecutivo. Y es a donde viene ahí la problemática. Hay una cosa que quizás cualquier persona que no ha tenido la oportunidad de llegar a la Asamblea se va a dar cuenta. Si uno no pertenece a una bancada, la posibilidad de que le den la palabra es casi nula. ¿A usted le pasó eso ahora? A mí me pasó eso cuando yo me salí de ADN, que no es que se llamaba ADN realmente, era PID, éramos PID. Pero nos salimos y formamos otra bancada independiente, que somos 11, porque queremos participar, queremos hacer, que nos den la opción de poder hablar. Usted se mata ahí poniendo el dedo en el pedido, y si no pertenece a la organización, y si no habla diciendo lo que va a proponer, no le van a dar la palabra. Eso es lo penoso ahí dentro de la Asamblea. Por eso es necesario que se haga una bancada o que se tenga un grupo de asambleístas para que nos hagan caso. Yo era solito, porque me salí de ADN, se vinieron 2 conmigo y luego se vinieron 11. Entonces yo digo, cuando tenemos razón, cuando hablamos por el pueblo, cuando hablamos con conciencia social, entonces la gente dice, sí, yo creo que está bien este señor que está haciendo esta bancada. ¿Qué han logrado los Yo he votado a favor del correísmo, he votado a favor del social cristiano, he votado a favor de Creo y he votado a favor de ADN. Dependiendo del valor, de la razón del tema, si está en verdad funcionando para mayorías. Ese es el valor de un asambleísta. Pero si se cambian de camiseta solo por ver si le dan un trabajo a la mamá, al hermano, al cuñado, eso es una cosa penosa, pero está dentro de la realidad. Andrés, ¿cómo mejorar la relación entre ejecutivo y legislativo? Haciéndole participar a la gente. Te pongo un ejemplo, la ley antipillos. No participó ni una facultad de ciencias económicas de universidades ni públicas ni particulares. Y ahí está un tema central, el tema de la UAFER, que no tiene control político de ninguna instancia del Estado, es designada por el presidente. Ojalá en el futuro no se convierta en persecución a organizaciones que defienden la vida, que defienden el medio ambiente, que son no gubernamentales. Cuando la Asamblea permita que en los plenos no hablen solo los asambleístas, sino la ciudadanía, la academia, los investigadores, entonces la Asamblea va a profesionalizarse. La Corte Constitucional acaba de decir, tener un celular y una camioneta y una aplicación no es un delito, es una herramienta de trabajo. A propósito de lo que le pasó a un ciudadano, ¿cómo vamos a debatir el Código del Trabajo si solo invitamos a los grandes empresarios? O si solo buscamos invitar a los sindicatos. Tienen que estar los grandes empresarios, los sindicatos, los propios medios de comunicación, para que informen de manera adecuada. Debe estar la propia universidad. Si están los asambleístas, que ustedes saben muy bien que hay denuncias pensando en pedir distritos educativos, direcciones provinciales de salud, entonces la gente va a seguir desconfiando de una asamblea que vela por sus intereses y no lo de los pueblos. En la práctica hemos visto, por ejemplo, ingeniero Moreno, llegar también grupos de académicos, expertos en ciertos temas de la Asamblea Nacional, pero terminan siendo un saludo a la bandera, porque al final se hace lo que dice el caudillo, lo que dice la mayoría y lo que es de beneficio político, más no social. La propuesta no es mala de Andrés en el sentido de convocar a la sociedad civil y a ciertos sectores, pero eso al final en la Asamblea es un saludo a la bandera. A ver, yo digo, por ejemplo, llegaron varias universidades a visitarnos y a proponer y establecer criterios sobre las leyes. Académicos, decanos, fueron a la Asamblea, propusieron y no hizo caso el presidente. Se pasó por no sé dónde, pero no le hizo caso. Y hoy está haciendo
lo que alguien dijo, está haciendo lo que le da la gana, y no asoman los decanos de derecho. No asoman los especialistas o las personas. Se han salido, todos han cuestionado. A ver, lo que han se está cuestionado haciendo lo que dice el presidente, sin embargo, da igual. Si las Fuerzas Armadas salen a respaldar como cuerpo colegiado al ministro diciendo que sí le pone una disculpa a los papás de los niños que desaparecieron, pero que van a atacar a la jueza. Los asesinaron. Los asesinaron y van a atacar a la jueza que dio en derecho su edicto. Entonces, ¿dónde está? Eso no corresponde a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son garantes de la realidad, de la razón. No creo que sean las Fuerzas Armadas las que hicieron eso. No se puede generalizar 16. tampoco. Exacto, no se puede generalizar. Son 16, pero las Fuerzas Armadas no pueden respaldar a esos 16. Eso es una lógica, y las personas en ley hablan de que son responsables porque los cogieron a los muchachos y los abandonaron. Eso es punible. Lo demás tiene que investigarse. Andrés, así, sí. Ahora, yo creo, a propósito de lo que justamente decía Fausto, eso de que muchas veces van académicos o, qué sé yo, organizaciones que van a dar su opinión con respecto a uno u otro tema, y usted dice, es que el presidente no escucha. No solo el presidente, es en realidad los mismos legisladores. No estamos hablando de que todos los asambleístas son totalmente ajenos a estas situaciones. Yo no creo que solamente hay que enfrascarse, es que el Ejecutivo no escucha, es que el Legislativo tampoco escucha a esas personas, a esas instituciones que muchas veces van a la Asamblea Nacional a exponer su criterio. Es que no solo hay que escuchar, hay que recoger y materializar los distintos puntos de vista y las buenas ideas. Mira, nosotros le presentamos a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional una propuesta de canjear deuda externa con China por un plan de reinserción escolar. Fuimos a la embajada china. Estuvieron de acuerdo, precisamente por nuestros niños que están siendo reclutados por el narcotráfico, por las mafias, y nos solicitaron el apoyo de alguna institución del Estado. No le íbamos a presentar al presidente que paga puntualmente la deuda. Hasta ahora la Comisión de Educación no nos da una respuesta. Canjear la deuda externa por un plan de reinserción escolar. Se llevó esto entonces al Legislativo. Totalmente, claro. Se presentó. Claro. ¿Qué nos tocó hacer en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lazo? 2 huelgas de hambre para que recojan nuestras ideas. ¿Y sabes qué es lo que pedimos ahí? Que se reconozca la etnoeducación. Es decir, que aquí hay pueblos negros. Que se reconozca que cuando un gobierno no ejecuta el presupuesto en el año en curso, pasa el siguiente año fiscal. Y logramos la equiparación salarial para más de 111,000. Nos tocó ir a la Corte Constitucional, nos tocó hacer 2 huelgas de hambre porque el legislativo no entendía lo que era materia educativa. Es decir, ahí es donde la gente se moviliza cuando la Asamblea le cierra las puertas. No se trata solo de escuchar, se trata también de recoger las ideas, transformarlas en exhortos, en artículos interpretativos, en proyectos de ley. La Asamblea tiene que trabajar. Yo estoy dispuesto a apoyar al presidente de turno un proyecto que beneficie a los trabajadores, que beneficie a las mujeres. Si yo hubiese sido asambleísta cuando estaban aprobando la ley antipillos, les hubiese dicho lo que estoy diciendo hoy. ¿Por qué no se hace un articulado precisamente para combatir a los grandes empresarios que están lavando dinero? 17 sentencias hay aproximadamente en los últimos años. ¿Qué dijo el presidente? Que hay 22 grupos delincuenciales para justificar el conflicto interno. Ninguno de los 22 grupos está desmantelado. No hay el plan Fénix. Y a propósito de lo que dice Andrés, ingeniero Moreno, estamos entonces hemos estado frente a una asamblea de gente impreparada, de gente que no entiende muchos temas, de levantamanos en algunos casos. Yo digo que sí puede haber uno que otro, pero la mayoría sí tiene una determinada preparación que le permite entender y por eso da su voto. Solo que el problema de la bancada le obliga a que participe de un lado o de otro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos perdido la unidad con la bancada del presidente de ADN y se han lateralizado hacia otras bancadas y ahí se ve, se concuerda con los grupos establecer si la norma, la ley que uno está buscando le va a servir o no. Mire una cosa que me pasó a mí. Yo tuve la suerte de apadrinar una ley en la que la propuso el señor, un deportista muy connotado de nuestro medio, Polo Carrera. Una ley importantísima.
la masificación del deporte. Entró al ¿cómo se llama? Ya se me va el nombre, pero bueno, entró a la comisión ¿Comisión de Administración Legislativa o la comisión? No, a la Comisión de Salud, donde el presidente de esa comisión es de ADN, quien manifestó todo su beneplácito, pero nunca la consideró. Y fuimos a visitarle, fuimos a intentar, hablamos con el presidente Confe, después hablamos con la presidenta Viviana, y no lo logramos. Pero entonces no estamos frente a asambleístas, como usted dice, que todos son buenas gentes, sino también necesitamos gente decidida. No solo buenas gentes. El problema era el tiempo. Se manifestó que el tiempo no daba, porque en verdad primero tiene que votarse dentro de la comisión, luego pasa a primer debate en la asamblea, luego pasa al segundo debate si es que existe consideración. Entonces yo digo, es verdad que el tiempo de un año no fue suficiente para algunos legisladores como yo, que empezamos a poner nuestra ley, y tengo otras dos, pero no logramos establecerlas por un poco de tiempo, porque había cosas más importantes que podían tratarse en beneficio del pueblo. Sin embargo, esta ley, espero que en los meses que vamos a regresar perdiendo o ganando, vamos a poder, o por lo menos intentar de que se lo logre. Y si no, queda para la siguiente asamblea para que la considere. Bien, hemos escuchado las posiciones y propuestas para llegar al legislativo por parte de los candidatos, el ingeniero Arturo Moreno, candidato a la Asamblea Nacional por el partido PID, también Andrés Quispe, candidato a la Asamblea por el Movimiento Unidad Popular, ambos con sus posiciones respecto de lo que podría ser su llegada al legislativo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, nuevamente mi saludo y un placer estar aquí y pedirle al pueblo que me prodigue su voto. Gracias nuevamente. Esto es Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas.